Bueno, Jimena, muchas gracias a usted y a la Biblioteca Nacional por la invitación. Muchas gracias a Constanza y a Natalia por aceptar también venir a conversar aquí y a que compartamos experiencias, que creo que eso es también lo que más enriquece una conversación y lo que más nos enriquece como personas. Y muchas gracias a todas y a todos quienes se desplazaron desde donde estuvieran para acompañarnos también en este ratico, en este día tan frío en Bogotá. Entonces, pues bueno, eh, para mí es un gusto poder conversar con ustedes y compartir, y creo que aprender eh, de un tema que aún siendo mujer y siendo periodista, a veces pues normalizamos, naturalizamos muchas cosas y no, como que no somos tan conscientes de cosas que han pasado. Antes de que comenzáramos aquí a conversar con ustedes, estábamos hablando con Constanza y yo le decía que este año 2023 está siendo como un año donde se le está reconociendo mucho el trabajo a mujeres periodistas, y sobre todo pues también como en Latinoamérica, en Centroamérica, que es pues un entorno también muy, en este momento, de mucha censura, de mucha violencia hacia las mujeres periodistas. Entonces pues se le dio el premio de excelencia periodística en el Festival Gabo a Jessica Arias, a Jennifer Arias, perdón, a Jennifer Arias de Honduras, y se le dio el premio Ortega y Gasset a Julia Gabarrete en El Salvador. Entonces, pues en dos países donde también hay demasiada represión, donde también de verdad los niveles de violencia son altísimos para hombres y mujeres, pero sobre todo para mujeres periodistas, y que se hagan estos reconocimientos internacionales, además a mujeres muy jóvenes, pues como que también muestra que algo ha ido cambiando, al parecer, y quiero que comencemos hablando de eso, porque Julia, justamente en una entrevista que le hacen después de la entrega del premio, dice que dice, las mujeres periodistas debemos enfrentar una barrera doble. Eh, Uno, por ser mujeres, y dos, por la profesión que decidimos ejercer. Yo quiero que comencemos hablando un poco de cuáles son estas barreras en Colombia que hemos tenido o que estamos superando las mujeres periodistas, y que lo miremos también desde los diferentes momentos de la historia y de las diferentes generaciones. ¿Qué tanto hemos avanzado? Si hemos avanzado o no, rompiendo un poco también estas barreras, o qué nuevas barreras también empiezan a presentarse. Y pues quiero que comencemos con Natalia. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por armar este espacio junto con la FLIP acá en la Biblioteca Nacional. Pido excusas nuevamente porque sé que llegar tarde pues es de muy mal gusto, pero Bogotá y su tráfico también es de muy mal gusto, entonces nada. Y pues también un placer estar aquí compartiendo con Constanza este espacio, me parece maravilloso. Me parece buenísimo que menciones a Julia. Yo tuve el honor de conocer a Julia el año pasado en una beca del ICFJ. Y ella estaba en otro fellow en Berlín para periodistas que habían vivido ataques de seguridad. De hecho, ella estaba compartiendo en ese momento con Juan Pablo Barrientos en Berlín y fue a esa beca en Washington, y ahí coincidimos. Julia Gabarrete fue una de las primeras víctimas de Pegasus, es periodista del Faro, y ahí pienso yo como estas dos barreras que tú mencionas, creo que las hablamos en diferentes momentos con Julia, pero yo añadiría una tercera, pues primero por a lo que yo me dedico con Manifiesta Media, y segundo porque también lo hablábamos con ella y con varias periodistas como en ese grupo, y es la tercera barrera de las mujeres que son periodistas y que ahora le están apostando como a hacer periodismo con enfoque de género o periodismo que se enuncia desde una orilla feminista, que pues luego podremos ahondar en eso, pero siento que ahí hay otra tercera barrera, y hay también otras nuevas violencias, o pues no sé si nuevas, pero pues que empiezan a ser dirigidas como hacia esa labor específica. Las hemos vivido, hay colegas pues que están en la misma lucha, que las están viviendo en este momento, entonces añadiría esa tercera. Yo pienso que sí es un momento, no sé si de cambio,
más como de un aumento como en la participación y en la visibilidad de la participación de las mujeres en el periodismo, pero siento que eso ha venido acompañado como todo lo que sucede cuando las mujeres como que empezamos a participar más y a hacernos más visibles en diferentes campos, pues eso viene acompañado como de una respuesta violenta, ¿no? De una respuesta súper patriarcal, ¿no? Entonces, no sé, ahorita estaba viendo la noticia de la terna de fiscales que acaba de postular Petro, ¿no? Todas mujeres, y ya obviamente hay un montón de respuestas como, pero ¿dónde está la equidad de género? Y atacando como la labor de estas tres mujeres cuando tenemos a 9 candidatos hombres en la alcaldía, ¿no? Entonces es como, siento que las mujeres que ejercemos el periodismo, que estamos en estos campos, también estamos viviendo esas violencias de diferentes formas, ¿no? Que tiene un espectro súper amplio, que pasa por el acoso judicial, que pasa por la violencia sexual en los peores casos, pero yo añadiría esa tercera como categoría reciente o pues barrera ahí reciente. Constanza, ¿cuál es su percepción, usted con toda la experiencia que ha tenido también como mujer periodista, además cubriendo conflicto armado? eh, ¿Cuál es su visión frente a cómo hemos o no evolucionado en términos de no solo que las redacciones tengan mujeres periodistas, sino que también esas mujeres periodistas ocupen cargos eh, como directoras, como editoras, y que cubran todos los temas y todas las fuentes, y no las que por mucho tiempo se fueron estereotipando, que era pues como las mujeres se encargan de cubrir cultura, de cubrir sociales, salud, de pronto como que igual sigue como afirmando este rol de cuidadoras de alguna manera? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por haber convocado a esta reunión. Me parece muy importante que nos demos cuenta que Natalia, nuestra colega de Manifiesta, es muy importante que ella hable primero, porque es que las feministas se han puesto a estudiar las cosas. Yo aprendo de ellas. Eh, ellas nos permiten ver cosas que nosotros muchas veces no vemos. Dicho esto, pues cuando me invitaron a este encuentro, yo me puse a hacer un sondeo con mis amigas periodistas de mi edad. Y la conclusión es que nosotros fuimos la primera generación que efectivamente salió a cubrir otros temas, otros temas, incluyendo conflicto armado, por lo menos las más atrevidas. Ah, Fuimos un poco una generación bisagra, pero la generación de amigas nuestras y colegas nuestras un poco mayores que nosotras, sí efectivamente no salían de la redacción cultural, de eventualmente salud, pero era una salud más bien como de puericultura, del cuidado. Um, yo soy de la generación bisagra entre periodismo por experiencia y el periodismo que estudió en la universidad. Y digo eso porque, bueno, pues somos esas mujeres las primeras que salimos a cubrir, por ejemplo, sí, conflicto armado, guerra, en el caso mío, guerra atómica. Eh, no, se me olvidó lo que iba a decir, o tal vez ya lo dije. Yo quisiera preguntar, como en lo que has contado, y si me permite, Natalia, ¿cómo recuerda? Es que es eso de decir como las primeras mujeres que salimos a cubrir, eso suena muy fácil, pero claramente me imagino que no lo era. ¿Cómo recuerda usted esas primeras reporterías saliendo a hacer otras cosas que las reporteras no estaban haciendo? Bueno, lo primero sí es que los temas más duros los manejaban los hombres. Entonces, si alguien conseguía una chiva, entonces le decían, sí, mijita,
entonces pásale la chiva a fulano que es el que cubre esa fuente, ¿no? Pero pues se iba ganando los espacios, yo creo que, que con calidad y con persistencia se logró entrar en los casos que yo conozco. O sea, Olga Bear, Amparo Pontón, toda esa gente que no nos identificamos con el asunto de que hayamos tenido barreras de género. Una cosa sí, y es que mm, sí de pronto los, los señores tienen más fuerza física para cargar eh, equipajes más pesados, no sé. De pronto en eso tengan ellos alguna ventaja sobre nosotros. Ah, yo creo que las ruedas de prensa donde no nos ponen asientos son para, ruedas de prensa para machos, donde tenemos que estar 1 o 2 horas de pie. Eh, yo protesté ante la misión de Naciones Unidas porque al principio que no tenían ni muebles, no era por la misión de las Naciones Unidas cuando el acuerdo de paz, pues no tenían nada, pues estaban apenas instalándose en el occidente de Bogotá y, y daban ruedas de prensa en donde todos teníamos que estar, todas y todos teníamos que estar de pie, esperando a que los de la ONU llegaran pues del aeropuerto Catam y luego dónde nos sentábamos, en el suelo o cómo es la cosa. Entonces yo protesté y nos hicieron caso inmediatamente a la siguiente rueda de prensa, asientos para todo el mundo, o sea, sí, y eso es muy reciente. Otra cosa, cuando estaba, por ejemplo, Santos de candidato, me tocó ir a perseguirlo a Villavicencio y la agresividad de los colegas hombres con las colegas mujeres, porque es que los que estén acá y las que estén acá que sean periodistas saben que a veces es a los codazos, ¿no? Eso no es así como tan pacífico. Entonces, para poder llegarle al personaje sí hay que abrirse a codazos. Entonces, esos son escenarios en donde yo por lo menos doy 3 pasos atrás, porque yo no me voy a poner a abrirme el paso a codazos. Pero entiendo que hay colegas, mujeres que sí les exigen que se abran paso a codazos y que le hagan la pregunta a Chávez en el jardín de Miraflores o a Santos ahí. No sé, lo de Santos en Villavicencio a mí me dejó un mal sabor y he estado pensando sobre eso. Yo creo que es que en algunos lugares el periodismo también se mezcla con el negocio. Entonces es una agresividad extra que generalmente manejan los señores. Y sobre estar en puestos de dirección en las redacciones, pues bueno, yo no soy la persona para hablar de eso porque siempre he estado en la prensa extranjera y pues yo no he tenido problemas de ese tipo. Ajá. Constanza, usted toca el tema de las agresiones y pues de agresiones eh, demasiado, digamos, como evidentes en un momento de cubrir algo. Pero lo cierto es que las salas de redacción probablemente nunca han sido lugares seguros para las mujeres, pero hay muchas conductas que también fueron normalizadas y naturalizadas por muchas de nosotras, incluso creería yo que hasta de mi generación, o sea, como que no entendíamos muy bien también estos roles de poder y lo que estaba sucediendo. Y creo que en la última década, en los últimos años, ya hay muchas más voces de mujeres periodistas contando y denunciando agresiones, microviolencias, incluso abusos sexuales que han tenido que soportar tanto en el momento pues de estar en una sala de redacción con sus compañeros, pero también a lo que se expone, a lo que nos exponemos cuando salimos a hacer un cubrimiento con diferentes fuentes.
Entonces, Natalia, yo quisiera como que desde también la experiencia y esta experiencia de tener un medio feminista y nombrado, que me parece que también es muy importante hacer como estas afirmaciones, ¿no? No darlas por sentadas y que las personas entiendan, ah, sí, no, sino declararlo y decirlo, cuál ha sido como esta experiencia y por qué cree que cada vez estamos sintiéndonos como más, no sé, tranquilas no es la palabra, pero con mayor fuerza de levantar la voz y de contar lo que está pasando y lo que yo creo que además ha venido pasando desde siempre en las redacciones. Yo creo que las mujeres estamos cansadas en general, como en muchos espacios, y yo siento que muchas de nosotras como que canalizamos ese hartazgo hacia la creación. Y digamos, cuando a mí me preguntan un poco de cómo una se manifiesta, yo siempre digo como yo estaba mamada, o sea, yo estaba, y yo nunca estaba en una redacción grande, debo decirlo, vengo más como de la línea de medios independientes, alternativos, y aún así, porque la gente cree que los medios independientes y alternativos son la panacea, como en que se van a respetar los derechos de las mujeres, los derechos laborales, bueno, no es así, pues no digo que en todos, pero pues hay casos. Y pues ese hartazgo viene de ahí, como de hacerme preguntas de por qué a mis colegas hombres pues les pagaban más o había casos en que los sueldos estaban desnivelados, porque digamos que los que más avanzaban eran como reporteros hombres cuando había muchas mujeres pues que eran muy buenas o mejores como en su trabajo, porque había como un secretismo o silencio ante casos como concretos de abuso sexual, y como que no pasaba nada. Y luego llegó la pandemia y eso se unió a otras reflexiones sobre lo que vimos muchas mujeres en pandemia, que yo sentía como que no se reflejaba, o sea, como que el relato mediático de lo que muchas mujeres estaban viviendo en pandemia tampoco estaba en los medios. Y entonces yo siempre digo como que Manifiestan nace un poco de ese hartazgo, de la falta de representación, de estas violencias que pasan por lo laboral, que en algunos casos pasan por la violencia sexual, y pues como de la idea de qué pasaría si trabajamos entre mujeres, o sea, como qué pasaría si tenemos una redacción de mujeres, dirigida por mujeres, hecho por y para mujeres principalmente, o sea, Manifiesta, digamos que es un medio para todos, todas, todes, pero pues claramente la mayoría de nuestro público son mujeres. Entonces, pues fue un poco como empezar a hacerse preguntas y tratar de sacar adelante el tema. Yo pienso que la experiencia sí cambia. También hay otros retos, obviamente, pero son retos muy diferentes a, no sé, vivir un abuso sexual, vivir un acoso sexual. No que no pueda pasar, pero pues obviamente es como un riesgo muy mínimo frente a lo que uno escucha de colegas en redacciones, frente a lo que han vivido, frente a lo que han callado, frente a lo que se normaliza. Entonces, y yo pienso que pues Manifiesta es solo una experiencia de todas las que vemos alrededor, no solamente como con medios feministas que son abiertamente feministas, conformados por mujeres, bueno, como todo lo que hemos organizado para esta experiencia, sino como mujeres en las redacciones grandes. Yo siempre en casi todos los conversatorios como que menciono y agradezco la labor de las mujeres que se quedan en esas grandes redacciones a dar la lucha, porque pues digamos, una creando un proyecto de mujeres como que es más sencillo como caminar el camino juntas, pero esas mujeres que están en redacciones grandes y que se juntan entre ellas y como que desde las redacciones, desde los consejos, desde como todos los espacios laborales de su día, como que montan esa lucha entre mujeres y esa unión, me parece que es súper valioso y que está dando los frutos desde años atrás hasta el día de hoy. Los frutos de lo que nos cuenta Constanza también, de cómo ustedes se lanzaron al ruedo a cubrir esos temas duros y a guerrearla de alguna manera para que les permitieran cubrir esas chivas y cubrir esos temas de conflicto. ¿Había, Constanza, ahí algunas conversaciones entre ustedes como mujeres también organizándose
para poder cubrir esos temas, o cómo ha sido también, o cómo ven también como esta generación de como su generación y las que vienen después, cómo ven ustedes también ese cambio en el rol que estamos teniendo las mujeres periodistas en este momento. Bueno, en la reportería hay una cosa muy interesante y es que a uno le toca dormir de pronto en la misma habitación con otro reportero que no tiene nada que ver con uno ni nada, colegas, amigos de rueda de prensa, etcétera. Y, y es muy interesante porque la gente que no ha hecho eso, am, de pronto piensa distinto, piensa eh, con, con picardía. Y, y bueno, pues esa picardía simplemente, si tú estás en una zona de guerra, te estás quedando, eh, gracias a la comunidad, los reporteros nos estamos quedando en un internado, en una escuela o algo así. Uno está desagradecido de poder tener donde dormir, ¿no? O sea, esas cosas, yo creo que entre los reporteros que viajamos no, no hay, no hay ese prurito. Sí, ¿no? Hay muchas historias y muchos mitos alrededor de lo que puede pasar o no cuando se sale a cubrir determinado tema. Yo quiero que hablemos un poquito de, a ver, es los últimos informes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la RELE de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha ido el año pasado, hizo un informe que muestra como, que se llama como Mujeres Periodistas y Salas de Redacción, Avances, Desafíos y Recomendaciones. Y habla, por ejemplo, da cifras como de que en Colombia solo 2 de cada 10 mujeres cubren todos los temas y temas también como política o como judicial, lo cual también pues muestra que sí, bueno, podemos hablar de que hemos avanzado, porque además también han surtido sentencias de la Corte y demás que nos están respaldando, pues también es muy desalentador que de 10 solo 2 tengan la posibilidad de cubrir cualquier tema en la redacción. Entonces, yo quiero que hablemos un poco también de esos desafíos que todavía tenemos para romper todos esos techos que se siguen imponiendo y todas esas barreras, porque entonces ya no solamente es pues el temor y las agresiones, sino también pues como esta imposibilidad también de ocupar o de estar como en otros escenarios. Entonces, ahí me gustaría como un poco que habláramos de cuáles son esos desafíos, cuáles son esos retos que tenemos y cómo podemos avanzar, porque también pasa que se habla mucho de protocolos y de políticas al interior de los medios de comunicación. Entonces, como bueno, que haya donde yo pueda ir y denunciar y que me hagan un acompañamiento si yo sufro un abuso, una agresión, pero qué tan efectivos son esos protocolos o qué tanto también pueden quedarse en el papel, cómo podemos realmente ir avanzando mucho más, cómo podemos garantizar que las nuevas personas, las nuevas mujeres que quieren estudiar periodismo o que quieren dedicarse al periodismo como un oficio, se sientan seguras en redacciones donde no solamente son medios feministas, sino cualquier medio de comunicación. ¿Cómo podemos avanzar en eso? ¿Qué más podemos hacer además de lo que ya judicialmente se está haciendo, de lo que les digo, las sentencias que la Corte ha dado? ¿Cómo realmente podemos incidir al interior de las redacciones? Pues yo pienso que los retos son anchos y largos todavía dentro de las redacciones. O sea, yo creo que estamos celebrando cosas como pues la participación, como que existe más mujeres al interior de las redacciones, que ya existe una jurisprudencia, no sé, el fallo de la Corte del caso del colombiano, se me da ahorita de Vanessa Restrepo, sí.
que le obliga al medio a tener un protocolo. Y yo pienso que digamos que sobre el papel los aires son como benéficos para estos avances, pero yo siento que los desafíos van hasta atrás las facultades de las universidades. O sea, yo sí pienso que la forma en la que se aprende periodismo, y ahí Constanza lo dice bien, pues porque una de las maneras diversas de aprender a ser periodista pues es la universidad, hay muchas otras, pero digamos que en las facultades desde ese momento que una persona quiere como aprender a hacer periodismo o ser comunicador, en el caso de algunas universidades, pues como que tiene que estar esa formación, una formación con enfoque de género, una formación sobre, pues como aprender a, no sé, como aprender de derechos humanos, involucrando a las mujeres como sujetas de derecho. Es que es básicamente eso, ¿no? Como que a veces nos enredamos un montón con esto de enfoque de género feminista, pero a la final, pues es eso, y es elemental, y es como hacernos todas esas preguntas todo el tiempo, como por qué en mi redacción hay más manes, por qué todos los jefes que he tenido en mi vida laboral han sido manes. Bueno, como todas esas preguntas, pero yo siento que tiene que ir mucho más allá. Entonces están las facultades, siento que tiene que existir de alguna manera como un protocolo frente a lo salarial en los medios de redacción, ¿sí? Como porque yo hago el mismo trabajo que mi colega y a mi colega le pagan 1 millón más, ¿saben? Como eso, ese tipo de cosas, ¿por qué suceden? Y siento que pasa todo el tiempo. Y también hay una pregunta muy importante, y es como que yo siento que es la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos las mujeres que estamos siendo visibles en medios, y es como, ¿qué mujeres estamos siendo visibles en los medios? ¿Sí? Como por qué nosotras y por qué no otras mujeres que están haciendo también una labor fantástica. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos las que estamos ahorita siendo visibles? ¿Por qué tenemos esos privilegios y por qué las otras mujeres no están siendo tan visibles con un gran trabajo? ¿No? O sea, yo siento que ahí podemos seguir eternamente como para seguir avanzando y avanzando en bloque, porque digamos como que ese es el problema de ese concepto como de romper el techo de cristal, que es como que pues muy pocas mujeres rompen el techo de cristal, y sí es un mito muchas veces que cuando una mujer rompe el techo de cristal entonces todas avanzamos. No, eso no es verdad, y siento que al romper el techo de cristal tenemos que hacernos esas preguntas como mujeres que estamos como avanzando y abriendo caminos, que de pronto fueron preguntas que en su momento se hizo la generación de Constanza, como bueno, ahí cómo avanzamos en bloque, ¿no? Eh, Natalia me hizo acordar de un día que andaba yo en la isla Papayal, que queda a 6 horas y media en chalupa, Magdalena, Río Magdalena abajo, saliendo desde Barranca Bermeja. Ah, yo andaba con el barro hasta acá, casi hasta las rodillas, eh, con la comunidad de Las Pavas. Y yo decía, ¿y yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? ¿No? Quiero decir que en la prensa extranjera yo no he tenido ninguno de los problemas que eh, eh, describen acá en las redacciones, pero no dudo en lo más mínimo que esos problemas son reales. Los reporteros de la prensa extranjera trabajamos muy solos. El reportero, la reportera, siempre está muy solo ante su criterio, ¿no? Frente a su propio criterio. Ah, y esto era 2012. Una parte de nuestro pueblo ya sabía que las FARC habían empezado a negociar con Santos, pero la mayoría abrumadora, incluyéndome a mí, nosotros no sabíamos. Pero yo sí creo que una parte de nuestro pueblo sí sabía, y fueron los que ayudaron a las FARC a decidirse finalmente a que sí siguieran adelante a pesar de eh, la caída
como haya sido el asesinato o ejecución de Cano, casi los saca de la negociación. No, yo creo que fueron esas personas que sí sabían, gente del pueblo, que sabía que estaban negociando. Y entonces ah, hubo un encuentro en Barranca Bermeja y de ahí salí para la isla Papayal. Y, y bueno, nuestras colegas mujeres en los medios radiales en Bogotá, muy elegantes, hablando de guerra sin, sin o sea, sin en tacones. O sea, eso me parece eh, inaceptable. Nosotros lo estuvimos aceptando durante muchos años acá como sociedad y yo creo que es algo que es un avance enorme que se ha logrado por el hecho precisamente de que mucha gente no encuentra lugar en los medios establecidos, que ya no son medios periodísticos, en su mayoría son medios corporativos, porque sus dueños son grandes empresarios que tienen una cantidad de intereses que en la práctica son intereses contrarios al periodismo. Y entonces, pues, qué casualidad, la gente de esos medios, que son los medios que tienen más plata, son los que menos reportería hacían. Ahorita no sé, ahorita ve uno de pronto que, que sí viajan, ¿no? Um, Esa es una deuda que tenemos a propósito del título Del de título, de las deudas y la censura, sí. Que además me hace pensar, Constanza, cuando dice eso, en que tampoco al interior de las redacciones hay protocolos cuando salimos a hacer cubrimiento, ¿no? Es como, ¿qué es la otra cara también de lo que conlleva ser periodista mujer? Y es no solo lo que pasa al interior de las redacciones, sino a lo que nos enfrentamos cuando vamos a hacer el trabajo de reportería y que no necesariamente tiene que ser digamos, en algún territorio, una historia fuera de una ciudad, sino incluso con las mismas fuentes de corbata, por llamarlo de alguna manera, a estas insinuaciones o también a estas presiones que pueden darse que seguramente no pasarían si fuese un hombre el que hace las preguntas o el que hace ese cubrimiento. Entonces, no sé si alguna tenga alguna experiencia por contar también como de esa otra cara y de una cara que también me lleva a mostrar que pues también si hiciéramos como un trabajo juicioso de ver el porcentaje de fuentes que se tienen en cuenta en una nota, pues también hay un sesgo, porque por lo general se piensa en el experto hombre cuando se hace el cubrimiento, pero no en las mujeres. Yo por mucho tiempo cubrí temas de medio ambiente y por lo general las historias, que es donde también tenemos la posibilidad de incidir, de romper ese techo, de traer, de mostrar lo que las mujeres están haciendo en distintos ámbitos, pues no pasa tampoco porque seguimos acudiendo a la fuente hombre para contar esas historias. Constanza. Sí, no, yo quería comentar, yo estuve trabajando 17 años como corresponsal de la agencia Interpress Service y hubo un momento en que la agencia hizo un pacto interno con todos los reporteros y las reporteras de todos los países, eh, un pacto de género, para hacer periodismo de género. Me acuerdo que una de las cifras que decían es que eh, de todas las noticias, eso fue en la década antepasada de haber sido eso, o sea, en la primera década de este siglo, uh, de todo el flujo mundial de noticias, solamente aparecen mujeres en el 22%. Y entonces le comenté a una feminista y me dijo, tan poquito. ¿Eh? Ah, no, tanto, me dijo, tanto, o sea que las feministas consideran que es mucho menos. Mm, y, y, desde ese, y por eso
yo creo que no es una discusión válida, que si nos gusta o no nos gusta hablar de ellos y ellas, de niños y niñas, no, es que hay que hacer el esfuerzo de cada nota periodística que esté mencionada la diferencia de género. Hay que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Así a uno no le guste. Yo puedo tener mi opinión personal eh, sobre la gramática española y que yo considero que no tengo que decir ellos y ellas en español. Pero resulta que hay una parte importante de la humanidad que siente que yo no la estoy interpelando si yo no digo ellos y ellas. Entonces no es un problema de gusto mío, es un deber mío que en cada nota aparezca la diferenciación de género, aunque sea una vez. Yo por principio, siempre que hablo de educación, hablo de niños y niñas, siempre. Creo que hay que hacer lo mismo cuando se habla de nutrición, porque también hay diferencias nutricionales entre los niños y las niñas. Ah, sobre otros temas, bueno, ya, ya, pues yo diría que en español con mencionar una sola vez la visión de género queda cubierta, digamos, ese requisito, que yo creo que sí es un requisito. Yo creo que una de nuestras políticas favoritas en Manifiesta es que ustedes leen las notas y yo creo que el 90% de las fuentes son mujeres. Habrá hombres que dirán, ay, pero los hombres, bueno, ya están en todos los medios como fuentes. Está bueno que en un medio la mayoría de fuentes sean mujeres, sean personas no binarias, sean personas trans no binarias. Eh, Porque sí es muy importante y eso, digamos que esa pregunta o como esa inconformidad yo la tengo hace muchos años, como claro, el experto, ¿no? O sea, como el experto en todo hay un experto y no hay expertas de nada, no, hay expertas en todo igual, solo que no son tan visibles, solo que como que el sistema patriarcal en todos los campos ha hecho que no nuestro trabajo no sea tan reconocido y no sea tan visible como el de nuestros colegas. Y siento que eso también ha sido una apuesta como de los años recientes, no solamente de medios como Manifiesta, sino de periodistas que como apuesta personal de su trabajo es como voy a ampliar las fuentes y voy a proponer fuentes mujeres para todos los temas. De hecho, recuerdo, creo que es una iniciativa de GK, un medio de Ecuador, si no estoy mal, que es un equipo pues que le mete mucho al periodismo de género y creo que sacaron un proyecto como un directorio de expertas de toda la región, de todos los temas. Entonces, como ahí se agotan las excusas. ¿Cuál es tu excusa para no meter la voz de una mujer en medio ambiente, política, judicial? O sea, hay para todos los campos. Entonces sí siento que esa es una como de nuestras políticas favoritas y nos hemos dado cuenta de que hay expertas para absolutamente todo, solo que es pues toca buscar, porque el nombre más fácil es el de un man que tiene ya toda la trayectoria y toda la visibilidad, ¿no? Sí, respecto a eso sí sería de gran utilidad un directorio de fuentes de mujeres en Colombia. Sí. Um, nosotros acá en la prensa extranjera estamos en red, en un chat de esos de WhatsApp, y, y yo, por las preguntas que hacen los colegas, yo noto que los medios les están exigiendo también, o los propios colegas quieren o queremos que haya siempre por lo menos una mujer, porque, oye, necesito una mujer que me opine sobre esto. Es que yo creo que ya, como decía Natalia, estamos hartas también de todo. Yo creo que también estamos como reclamando y también obviamente hay muchos hombres y en general muchas personas que también quieren ver un cambio, que también ya están cansados de escuchar las mismas voces y sobre todo también voces masculinas. Ayer estaba en una reunión con una organización brasileña y me gustó mucho como conocer parte de las políticas. Entonces tienen una política que no participan en eventos si el panel no es, pues si no tiene, exacto, si no hay paridad, no participan y hace parte de su política como organización.
y yo decía, pues qué nota, porque es que si vemos eso también, son maneles todo el tiempo, o sea, son hombres, hombres, hombres hablando, o una mujer y el rol de la mujer es moderar, como si no tuviera ninguna cosa importante que decir, sino usted haga las preguntas. Entonces, creo que también estamos en un momento de donde estamos exigiendo también como audiencias mucho más conscientes, yo creo que esos cambios. Yo quiero que antes de que pasemos a que las personas que nos están acompañando también puedan conversar con nosotras, bueno, sobre todo con ustedes, que hablemos un poquito como de esta, como cuando comenzamos y hablábamos como de estas barreras que hay que romper, que nos cuestan más a nosotras como mujeres periodistas, y Natalia mencionó también además del hecho de ser mujeres y la profesión y los peligros y tal, es también el mismo estigma entonces por hacer parte de un medio feminista, entonces, pero que mucho de eso también se ha trasladado a agresiones en entornos digitales. Entonces, Twitter o lo que sea también, pero sobre todo Twitter es como el lugar del insulto, el lugar donde se maltrata a la mujer periodista, porque se le minimiza por sus conocimientos, porque se le agrede por su físico, una innumerable forma de agresiones sexuales que también, digamos, está siendo como un vehículo de censura y autocensura para mujeres en Colombia, para mujeres en Centroamérica. Los casos son impresionantes de acoso, incluso sexual, en entornos digitales. ¿Cómo, digamos, cuál es también como esa percepción, Natalia y Constanza, de este tipo de agresiones, y también cómo podemos prevenirlas? Porque tampoco es, bueno, entonces cerremos las redes sociales, porque también es eso, ¿no? Eso es lo que se busca también con la agresión, el callar y el censurar, pero hacen mucho daño en términos de salud mental, en términos de autoestima, de todo. Entonces, ¿cómo ven también como esas agresiones que sin duda yo sí creería que ahí son sobre todo más a mujeres periodistas en entornos digitales? Y cómo también, pues cómo se aprovechan esos espacios para feminazis, no sé qué, o sea, todo, y sobre todo también, por ejemplo, cubrimientos sobre derechos reproductivos de las mujeres son estigmatizados y se sufre también como esa agresión y ese hostigamiento digital por cubrir también ese tipo de temas. Pues yo tengo una fórmula muy efectiva contra la agresión en las redes, y es que bloqueo a todo el que me agreda. No tengo ningún problema, y no creo que lo hagan. En mi caso no lo hacen porque yo soy mujer, sino por los temas que yo cubro y por la persona que soy yo. Uh, entonces, a mí me parece que la gente se ocupa demasiado de esas agresiones. Yo creo que uno, a la gente maleducada, simplemente no le para bola. Uno alterna con gente maleducada. Entonces, sí, es que las redes, los blogs, antes de que existiera Twitter y todo esto, todas estas cuentas en Twitter, etcétera. Bueno, pues es una forma soñada, increíble, de podernos expresar. No todos, ¿no? Ni todas, porque los que no tienen electricidad y los que viven en comunidades aisladas están fuera de este debate. Entonces, bueno, pues me parece que le paran demasiadas bolas a la agresión en redes, que la gente está desperdiciando el hecho de que exista esa posibilidad de expresarse que antes no existía. Y bueno, pues si lo están desperdiciando, pues simplemente bloquearlos, y hasta ahí llega el problema, creo yo. Bueno, yo tengo dos respuestas a tu pregunta. La primera es la más tradicional, cuando a una periodista feminista le preguntan sobre este
acoso digital y sobre esta violencia digital, pues sí, los hemos vivido de muchas formas. Hemos vivido, pues, no sé, de sectores antiderechos, que es como asesinas, aborteras, bueno, como toda la sarta de palabras que hay. Hace poquito sacamos una investigación de una beca de la IWMF que hicimos con 070 sobre un grupo religioso que se llama Lazos de Amor Mariano, que está como metiéndose en el poder súper duro, y es gente que obviamente tiene súper prohibido el aborto y están legislando en contra de eso. Y pues la cantidad de, o sea, yo creo que la mayoría de personas que leyeron eso era gente de Lazos de Amor Mariano, porque son muchas personas, son decenas de miles de personas por todo el país, seguidores de este grupo, y pues yo creo que lo leían por órdenes de alguien de arriba y como comentar y comentar como todo tipo pues de ofensas que recibimos en general las feministas, ¿no? Como las feministas nos dicen pues que sí, que somos asesinas, que abogamos por el asesinato, que somos feminazis, bueno, todo esto de sectores pues antiderechos generalmente. No falta como el machirulo, entre machirulo bot, que escribe ahí como unas ofensas súper, pues que una, o sea, en Manifiesta no respondemos como ese tipo de comentarios, porque es como nuestra política de redes y con nuestra comunidad, es como respondemos todo lo que pueda generar un debate y como una conversación constructiva sobre los temas que publicamos. Si eso no va a llevar a esos lugares, pues no vamos a responder nada. O sea, también eso es como cuidarse y como autocuidado del equipo. Esa es la respuesta tradicional. La respuesta no tradicional es que yo sí quiero, y voy a empezar a ser mucho más como vocal sobre esto, y es que yo sí creo, y como representante de Manifiesta y como directora editorial del medio, y sé que muchas periodistas feministas coincidirían conmigo en este momento, es que la peor violencia que nosotras hemos recibido en Manifiesta digital ha sido de otras mujeres feministas. Y yo estoy mamada, si me permiten la palabra, de que esa sea nuestra realidad. O sea, yo sí pienso que una mujer que violenta de formas con tanta sevicia a otra mujer en redes, sin importarle el trabajo, invalidando la carrera que una lleva, los proyectos, como llevándose por delante todo lo que una ha construido en el campo laboral, eso no es feminismo. O sea, yo no quiero que me llamen feminista si eso es algo feminista y es como el pacto entre mujeres feministas en Twitter. Yo me salgo de eso. Y hace como un mes y medio vivimos un caso de violencia muy pesado, del que yo creo que todo el equipo se sigue recuperando como a nivel de salud mental, porque fue un tema de ataques de pánico y de ahí en adelante como el costo de salud mental causado por otra mujer que se llama a sí misma feminista. Yo creo que así las cosas no pueden ser. O sea, me parece que hay otras formas de hacer crítica constructiva, creo que hay otros espacios, porque siento que Twitter se queda muy pequeño para hacer esas críticas, y siento que también es un medio y como una plataforma que incita mucho como a la rapidez, y en la rapidez como que saltamos muy rápido a la violencia y a lo inmediato, y fuimos víctimas de un caso muy, muy tenaz que yo personalmente yo me sigo recuperando de eso. Yo me autocensuré, yo era una persona como pues muy vocal en Twitter y como de opinar, y pues también siento que la gente como por el afán de Twitter opina de todo, y eso también como que empecé a hacerme reflexiones de por qué seguimos como esa carrera del opinómetro en Twitter, pero yo sí tomé la decisión de autocensurarme. O sea, si ustedes entran a mi cuenta de Twitter, yo republico cosas de Manifiesta, videos de perritos, ya, no, yo no volví a hablar porque no soy capaz. O sea, no soy capaz, y yo creo que esa es una forma de censura que yo estoy viviendo por cuenta de otra mujer, y a mí eso me parece terrible. O sea, en esta semana, no sé, la semana pasada o a finales de la semana pasada, Volcánicas publicó una columna que, independiente de el enfoque, de la estructura, de lo bien o mal escrita que está, eso no tiene que ver con el nivel de violencia y acoso que han estado viviendo estos días. Y así es cada semana, cada 2 semanas, una vez al mes, y estamos muy cansadas. O sea, eso no puede ser, y siento que también es como un reto nuevo que se suma a la violencia digital, y que hago un llamado como a que la Flip, y de hecho la Flip, muchas gracias porque nos apoyaron mucho en ese momento,
pero sí siento que es una cosa que la Flip debería como empezar a analizar a fondo, porque ya es el común, que una entra y entonces es como las palabras, el nivel de palabras, el nivel de sevicia, es como casi que una violencia psicológica sistemática entre nosotras, y no, o sea, eso no puede seguir pasando, es absurdo. Que es lo más triste, que yo no quería, me había autocensurado. No, mentiras, era como que no, como que lo pensé como en tocar el tema, bueno, o este tema, no específicamente del caso del que habla Natalia, sino en general como de la sororidad y de cómo, cómo poder hacer un trabajo más colectivo, y cómo, o sea, qué espacios necesitamos generar también para construir más conversaciones entre mujeres, para prepararnos también más a la hora de cubrir estos temas, o cubrir cualquier tema, pero también como con estos lentes de género, ¿no? Que no solamente se reduce a mujeres, sino a cada vez es más diverso. Entonces, ¿cómo también podemos, incluso desde organizaciones como la FLIP o como la Fundación Gabo o como otro, como de capacitarnos también, porque yo creo y creo que trabajando en medios tradicionales, se ve mucho como entre mujeres, o sea, como el discurso del patriarcado está tan interiorizado que sí se nota mucho esa competencia y no esa colaboración, que es muy triste, o sea, como, y no sé, Constanza, si eso siempre ha sido así, o si, por ejemplo, esta pregunta que yo le hacía de cuando usted hizo la encuesta con sus amigas periodistas, que el sondeo, que también, que encuentra usted ahí también como que nos pueda compartir de esas lecciones aprendidas de su generación, de cómo de verdad trabajar más con más empatía y con más colaboración y no con esta competencia y con esta violencia, por llamarlo de alguna manera, entre nosotras también. Bueno, yo creo que hemos mejorado. Era peor entre nosotras. Hace 40, 45 años no era raro que en una redacción hubiera acoso sexual de parte del jefe, incluso en los viajes, todo eso. Sí hemos mejorado. Yo creo que la profesionalización de los periodistas, había antes un columnista que se llamaba Klim, y que decía que se había vuelto periodista en una escasez que hubimos. Y entonces sí, pues los que somos periodistas por experiencia, pues sí, había cierta escasez. Después comienzan las facultades, bueno, la Javeriana desde mucho antes, a graduar periodistas. Se va. Yo sí creo que la capacitación es muy importante, sobre todo, no digo pero que sobre todo para los señores, no, pero sí creo que los señores han mejorado con respecto a la generación que nos antecedió, digamos, ¿cierto? Porque yo era del Círculo de Periodistas de Bogotá y bueno, y había gente realmente con unas costumbres poco recomendables. Eh, Eso es gente que no ha podido aceptar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral. Por eso es que hay que estar, hombre, no, sí hay que educar a los tipos, qué pena, pero todavía estamos viendo todos esos tristes episodios de gente muy talentosa, muy buena, señores, muy talentosos y muy interesantes en sus profesiones, en sus experticias, que, que quedan y que incurren en escándalos de acoso sexual y todas estas cosas, es porque no han podido aceptar nuestra presencia en el ámbito laboral. Y por eso es muy importante estar pendiente de rechazar eso y solidarizarse con las mujeres a las que les pasan esas cosas. Y efectivamente, eh,
Creo que sí hemos mejorado porque hay un rechazo social, ah, echan a señores que se dedican a esas cosas, ¿no? Echan de sus trabajos. Es muy importante. Sí hemos mejorado. Mm. Yo le sumaría a eso como que esas mejoras pues traen nuevos retos, ¿no? Y entonces como que uno de los retos es pues bueno, cómo es ejercer el periodismo como en este mundo inmerso en la digitalidad, como en lo inmediato, y ahora como pues estas nuevas respuestas de violencia de diferentes tipos que estamos recibiendo por hacer periodismo feminista y decir que hacemos periodismo feminista. Entonces, como que las mejoras se tienen que seguir implementando, hacerse visibles, celebrarse y al mismo tiempo como estar pendientes de los nuevos retos que esas mejoras traen, ¿no? Pero Sí, yo quisiera agregar una cosa porque no comenté nada sobre esas contradicciones que hay dentro de las distintas corrientes feministas. Um, Sin las feministas estaríamos peor. Yo nací sin derecho al voto, ahí me pueden calcular la edad. El día que yo nací, imagínense, yo alcancé a vivir 15 horas sin derecho al voto, porque nací el 24 de agosto del 54 a la 1 de la mañana. Y el derecho al voto de las mujeres lo aprobaron ese día a las 4 de la tarde. Es de ese tamaño. ¿Cómo no vamos a haber mejorado? Claro que hemos mejorado. Naciste en un día histórico. Y entonces, sí, muy y importante. entonces, tú no te imaginas. Y entonces, nací en medio de una guerra donde mi padre estaba defendiendo a los campesinos. Bueno, pero eh, a las feministas colombianas yo les tengo enorme aprecio y respeto. Yo he viajado con la Ruta Pacífica y me consta que el movimiento feminista, esto es para que, para darte una caricia también por tu trabajo, porque si están agrediéndote otras feministas, pues ellas también, a ellas también las admiro. No sé quiénes son, no sé de qué se trata, pero es que las feministas colombianas, unas son del pueblo. Yo me vine desde Puerto Caicedo, Putumayo, en un bus con unas feministas de la Ruta Pacífica de las Mujeres, 26 horas oyendo a estas mujeres del pueblo hablar mal de los maridos. ¡Qué delicia, oigan! Increíble, buenísimo. Pero, ¿quiénes habían organizado eso? Unas académicas, unas líderes feministas que tenían, eh, éramos 116 buses, en medio de la guerra más espantosa de 2003, Putumayo, Plan Colombia, Uribe. Eh, Tenían las que se encargaban de la seguridad, un satelital con el presidente. Cualquier cosa que nos pasara, todas nos quedábamos esperando. Eh, entonces, es un movimiento feminista el colombiano, de mujeres del pueblo y también de mujeres altamente capacitadas. Pero lo importante que han logrado estas mujeres es que han fijado nuestros derechos en la legislación. Vayan y pregunten qué pasa con las mujeres en Alemania o qué pasa con las mujeres en Italia. Conozco el caso alemán porque he vivido varios años allá y además tengo una prima hermana mía que se casó con un alemán. Bueno, pues los derechos que nosotros tenemos acá, allá no los tienen las mujeres. El movimiento feminista de allá, de cuando yo vivía allá, yo la última vez que trabajé allá fue en Alemania, fue en el 2004. Eh, no, la gente allá, una mujer se separa de un señor y si no está casado por la ley, no hereda nada.
así la casa sea de ella, o la hayan comprado con la plata de ella, eso no importa, sea del tipo. Entonces, pues creo que sí, les debemos mucho a las feministas. Y no importa que peleen entre ellas, ese es el problema de ellas. A mí eso no me afecta. Quería decir eso. Les No, agradezco a todas, incluso a las señoras del pueblo que le hablan a uno 26 horas mal de los maridos. A todas, sí. no, y ahí aprovecho para agradecer el gran trabajo que hace la Ruta Pacífica de las Mujeres, porque sí es como un feminismo que se abre en toda la pluralidad colombiana, y ahí ese es como el gran tema, ¿no? Y es como que esa intersección entre mujeres visibles en redes y Twitter como que genera un nicho que empieza a ser muy tóxico, ¿no? Porque si una cree que lo que pasa en Twitter entre feministas de diferentes posturas es el feminismo, pues no es una buena escuela para empezar. O sea, yo pienso que el gran problema es eso, es como cuando tú le das a una mujer feminista Twitter, como que ahí empiezan a pasar cosas que son feas de ver y que una vive y que son feas, o sea, como que generan huellas en la salud mental de muchas. Yo sé que muchas han vivido lo mismo que nosotras vivimos hace mes y medio, pero por eso decía, ese no es el feminismo. O sea, como ahorita mi lema, se lo aprendí a mi hermana, es como me dice, salgan a tocar el sol, como diciendo, ya no más Twitter. O sea, yo siento que hay mujeres absolutamente consumadas en esa red y es como, sal a tocar el sol, o sea, sal a vivir con otras mujeres la experiencia de lo que es ser feminista, y sal y métete a un bus 26 horas con la Ruta Pacífica de las Mujeres a vivir lo que es el feminismo plural de este país y que están moviendo muchas mujeres desde territorios no centrales, ¿no? Entonces, como que ese pequeño nicho que a la final pues somos 10 personas, o sea, Twitter a la final no es nada, pero de ahí salen todas las noticias, ¿no? Que es como una contradicción, pero ahí hay como es como la exacerbación de ese centralismo que es muy criticado del periodismo, de la política, de todo, y ahí es donde se da como las discusiones y es un epicentro muy tóxico, lleno de egos, y que nos está haciendo muchos daño como a los movimientos de mujeres. Yo sí pienso que esos temas como que estaría bueno solucionarlos en otros espacios también, porque el imaginario que se lleva la gente que también navega en esas redes es como, las feministas se agarran entre ellas todos los días, y es como, o sea, pues muchas se han roto el lomo en toda esta lucha como para que el imaginario general sea que las feministas vivimos agarradas y darle la razón al estereotipo, ¿no? Entonces yo sí pienso que toca buscar otros espacios de crítica, de discusión, de debatir las cosas, porque esa pequeña dinámica que está pasando ahí, pues no es feminismo, o sea, no creo que lo sea. Pues muchas gracias a las dos porque yo creo que nos dejan unas reflexiones bastante interesantes y nos dejan aquí pensando también en pues en el trabajo además que cada una y cada uno de quienes estamos aquí, muchas y muchos seguramente periodistas también, pues hacemos, o de las luchas también que tenemos en los diferentes roles que ejercemos. Entonces, quisiera abrir el espacio para que si ustedes también tienen alguna pregunta para Constanza, para Natalia, no las hagan y nos cuenten, o también si no es específicamente una pregunta, sino también una opinión que quieran compartirnos, bienvenidas y bienvenidos. Pueden levantar la mano. No, es una opinión, y es que justamente hablando del derecho al voto en Colombia, en ese entonces había muchas revistas no feministas, sino femeninas, en las que se hacía esta como del derecho al voto. Me acuerdo de Lumbre, Aurora, Agitación Femenina, que era de Boyacá, Brujas, creo que. y se me hace como chévere este encuentro entre dos generaciones, no esa generación, pero que hoy en día el derecho al aborto que se logró fue, creo que un triunfo en parte,
también del periodismo feminista que se hace en Colombia. Esa presión y esa, pues, sí, seguirle el camino. Entonces, quizás esa es una pregunta y es como, ¿cuál puede ser el siguiente triunfo feminista desde el periodismo? Uy, Yo creo que falta hacer la historia de los aportes de las feministas al mejoramiento de la situación de la sociedad colombiana, porque no solamente son las mujeres. Por ejemplo, en el año 94, Elvia Caro, una economista feminista del Departamento Nacional de Planeación, hizo y presentó al Departamento Nacional de Planeación el cálculo de cuánto cuesta el trabajo nuestro en nuestras casas, cuánto equivale al Producto Interno Bruto de Colombia, año 94. Ahora tenemos un gobierno popular y se está hablando de eso, y no sé ahora el ministro de Agricultura, pero la anterior ministra de Agricultura es una feminista que ha hablado mucho y ha logrado muchos, de las feministas que ha logrado fijar en la ley los avances. Sobre todo, bueno, ella habla de la economía del cuidado. ¿Dónde está, desde cuándo se hizo el primer cálculo de cuánto cuesta la economía del cuidado? Año 94. Que ella dice, ojo, porque ese trabajo no solamente lo tienen que hacer las mujeres. ¿Cuánto cuesta cuidar en una casa? Ese es el cálculo que hay que introducir en el Producto Interno Bruto. De hecho, eso está como ley y la pionera de eso, Cecilia López, que es que no me acuerdo ahorita cómo se llama la medición exacta, pero es básicamente el cálculo de la economía de cuidado y su aporte al PIB. Eso está decretado, o sea, y ella fue como una de las grandes pioneras ahí en ese tema. Sí, falta hacer esa historia. Uh-huh. Yo pienso que hay varias cosas ahí, o sea, no sé, yo siento que la siguiente gran discusión que vamos a tener como en los medios y como que lo siento entre como el debate feminista que una vez más no está siendo el más saludable sobre el tema tampoco, es lo que tiene que ver con la explotación sexual. O sea, yo siento que hay varias regiones en Colombia que están viviendo una situación muy tremenda en lo que tiene que ver con redes de trata, todo lo que ha salido sobre el Tren de Aragua, todo el tema que se exacerba como con las mujeres migrantes empobrecidas que han venido acá a Colombia, y ahorita en los años recientes pues como todo este turismo de Medellín y ciudades como Medellín, Cartagena, con turistas que vienen a eso, ¿no? Que hay medios que todavía lo siguen llamando turismo sexual y no, por favor, no lo hagan. Eso es eso es como explotación sexual en marco de viaje, se llama básicamente el término, porque un man gringo no puede venir a hacer turismo sexual, como eso no tiene sentido, y que le pongamos ese nombre. Yo siento que esa es la siguiente gran discusión y tiene muchos retos porque tiene muchas posturas. Entonces está como las posturas que refieren que todo, absolutamente toda actividad sexual paga pues es explotación sexual. Hay personas que, y digamos, esa es la postura del gobierno ahorita y es como la postura regulacionista, es como reconocer el trabajo sexual, darle un marco regulatorio, dar garantías, protección social, pensión, bueno, como todo lo que merece el reconocimiento del trabajo sexual. Entonces siento que va a ser una senda larga, pero siento que es una discusión urgente que se tiene que dar desde los medios, que varios medios lo están dando. Ahí recuerdo como todo el camino que ha dado Natalia Herrera del Espectador, porque ha sacado unas investigaciones tremendas sobre ese tema. Nosotras por ahí, por los laditos, hemos estado metiéndole al tema, sobre todo en Medellín, pero siento que es una discusión muy urgente porque sobre todo
la gran consecuencia de postergar esta conversación son las menores que están en estas redes y que están desaparecidas porque están en estas redes. Entonces siento que los medios sí tienen que fijar más su mirada hacia eso que está pasando, más allá de la postura, porque yo siento que muchos medios se autocensuran porque es que es un tema complicado y es como hay una situación que excede la postura, o sea, hay mujeres que, lo que digo, menores, mujeres que están en una condición total de explotación sexual, o sea, no hay otro nombre para eso, y creo que esa podría ser una siguiente discusión como nacional, porque sí lo están dando, o sea, el Ministerio de la Igualdad proclamó que iba a haber una dirección enfocada en actividades sexuales pagas, en reconocimiento de el trabajo sexual, entonces ahí se están dando como unos pinitos de parte del gobierno como para empezar a hablar cada vez más de ese tema. Sí, me hizo pensar, Natalia, en algo que no va a ser el próximo, no responde a la pregunta de Juan José, pero me hizo pensar en que creo que también es muy importante que en general todos los medios también empecemos a trabajar en temas de lenguaje, porque así como entonces se habla del turismo sexual, recordé una nota de niñas en el Guaviare abusadas sexualmente y entonces se hablaba de prostitución infantil y es como no puede, la prostitución infantil no existe y en boca de periodistas hombres con una gran audiencia en las mañanas y es como hasta qué, o sea, qué trabajo también tan grande hay que hacer adentro de todas las salas de redacción, de que el lenguaje va mucho más allá de hacerlo incluyente con las y los, sino de cómo estamos también informando con estos términos y con estos términos que nos inventamos además muchas veces los periodistas y las periodistas y que no, pues que lo que hacen también es contribuir a estigmatización, a desinformación y a estereotipación de un montón de cosas que están pasando que son muy graves. Bueno, ¿alguien más? Hola, ¿sí se escucha? Sí. Ah, bueno. Me causó curiosidad también el tema, digamos, de cuando hablas de la censura, o sea, y cómo te autocensurabas por una situación. Y creo que es importante cuando estamos hablando, digamos, del tema del conversatorio, de la censura y todo esto, la salud mental, ahí cómo juega, ¿no? O sea, cómo como periodistas debemos o cómo nos protegemos nosotras mismas sin caer quizás en esa autocensura que igual es como inevitable porque es como la forma de cuidarse de pronto uno, pero sí, no sé, digamos, cómo se trata ahí el tema de la salud mental, porque no solamente como la censura y pues de pronto no tenemos un espacio en un medio para trabajar o no se nos da la posibilidad como mujeres, sino cómo entra a jugar ahí la salud mental. Pues es algo que sigo respondiéndome, o sea, en Manifiesta nosotras hemos intentado tener espacios como pequeños dedicados a la salud mental, entonces tenemos por ejemplo como un espacio los viernes de contención y es un poco como cómo nos sentimos esta semana, hablar, cómo acercarnos como más allá de lo laboral, como cada una, cómo se sintió y siento que pues es como una labor chiquita, como por sentir que nos importa la salud mental de la otra, también con chicas que han estado en el equipo que, no sé, viven con ansiedad, o sea, como entender los ritmos de trabajo cuando una persona tiene afecciones de salud mental, pero siento que fue un antes y un después de esto que vivimos, como que antes era como sí, la salud mental, tal, cómo hacemos esto, y luego fue como la salud mental. Entonces, cada una lo llevó a su manera. Digamos, yo estaba en vacaciones, supuestamente, estaba muy lejos de acá y fue, o sea, para mí fue devastador como el efecto en salud mental. Para mis compañeras también, y siento que esas semanas fue como pues estar a distancia, estar alejada de mi equipo, tratando como de estar pendiente cuando yo igual estaba como desmoronada, y poquito a poco como unir las piezas nuevamente, y siento que fue como mantenernos juntas, hablar, obviamente bajar el ritmo de trabajo demasiado como esos días, pues fue como
abrazarnos y como seguir adelante y como recobrar la seguridad. O sea, la periodista de Manifiesta también tuvo muchos temas como de seguridad, de no quiero publicar más, tengo miedo, como esa autocensura propia, pero ya en las publicaciones, que es como invalidar un trabajo completamente, ¿no? Muy duro. Y fue poquito a poco como recobrando las piezas y luego como fortaleciéndonos y como volviéndonos a creer el cuento de pues de acá estamos, acá llevamos un tiempo haciendo esto, y siento que de lo más importante fue como listo, vivimos toda esa violencia, pero la cantidad de gente que nos respaldó, o sea, que nos escribió esos días, que me escribieron como de medios, compañeras, compañeros, colegas, como que en lo que necesitáramos ahí estaban. Siento que eso fue un nivel de contención demasiado vital, como que yo siento que hubiera sido mucho peor todo si eso no hubiera pasado, y a todas nos pasó, como de todo lado nos escribían como para expresarnos el respaldo, y eso fue muy importante. Y ahorita siento que lo que dices es muy cierto, es como una medida de autocuidado que tomé fue autocensurarme, y es súper injusto, ¿no? Como pues es mi cuenta, yo podría estar opinando de lo que se me diera la gana, pero pues por ahora eso es lo que he encontrado, porque en verdad me da miedo, o sea, yo tengo miedo. A mí me mandan un link de Twitter y yo me asusto, como que todavía tengo ese tema ahí en la cabeza, y siento que es duro, o sea, y siento que no la hemos terminado de inventar como para sopesar eso. Y yo digo, pues nosotras a la final no es que seamos súper visibles, yo me imagino mujeres periodistas de este país que tienen 200.000 seguidores, como de verdad, ¿cómo hacen con los comentarios? Recuerdo una colega mía, María Ángela Urbina, que era la chica de las igualadas, como su cara principal, y yo leía los comentarios y yo decía, es demasiado, o sea, es demasiado como el nivel de violencia que una tiene pues que aguantar ahí. A veces uno dice, no sé si lo vale tanto, ¿no? Como toca buscar otras maneras. Pero yo creo que voy a tomarme el atrevimiento de responder, pero yo pienso que el tema de salud mental es otro tema que ha sido un poco tabú en las salas de redacción, y del que no hablamos y del que nos cuesta demasiado reconocer, porque nos hace mostrar también, no sé, nos metieron eso en la cabeza, que entonces somos débiles, o que nos está afectando el trabajo, o que cubrir conflicto, entonces no, entonces vaya, cura otra cosa. Entonces yo sí creo que ese es un tema que está en deuda. Yo creo que es muy importante que se empiece a hablar y que se empiecen a tomar acciones mucho más acompañadas de personas que saben del tema, de psicólogos, de psiquiatras, que ayuden a procesar también este tipo de eventos, porque la autocensura pues tampoco es sana, porque también duele y también daña. Entonces es muy importante, yo creo que como diferentes organizaciones que trabajamos por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, por la defensa de derechos humanos, también es un tema que yo creo que hablando de las deudas, es un tema que tenemos que trabajar, porque estamos en deuda, y no solamente digamos para las mujeres, sino en general para todas las personas que ejercen el periodismo. Claro, las mujeres tenemos unos componentes mucho mayores, pero yo últimamente que he estado trabajando con muchas mujeres en Centroamérica, es muy impresionante, porque mujeres exiliadas, mujeres que tuvieron que irse y dejar a sus familias, a sus hijos, que están sin familia, viviendo en otro país, que no, o sea, es muy duro, y ahí todavía, incluso a nivel internacional, creo que está un poco muy desatendido todo el tema de salud mental y de lo que implica también salir a hacer un cubrimiento, ser víctima de abuso, ser víctima de acoso, y ahora recibir diario un montón de comentarios ofensivos, que por más de que uno creo que tenga esté muy bien trabajado y muy bien seguro de sí mismo, leer todo el tiempo una cantidad de cosas, pues afecta y daña, y el callar no puede ser tampoco no permanente, no puede ser la solución permanente. Entonces yo creo que es una muy buena pregunta y un tema del que ojalá volvamos a hablar, porque ahí también hay censura en el no contar. Nos autocensuramos y nos da miedo contar y abrirnos, y también expresar que estamos pasando por momentos difíciles y que necesitamos, además de esa contención y de ese apoyo, otras herramientas que nos permitan salir de ahí.
Constanza. yo creo que no hay que olvidar el tema de las bodegas. Ha salido publicado que la gente que trabaja ahí crea miles de cuentas al día. De manera que a mí me parece muy relativo una amenaza por Twitter o agresiones por Twitter, porque el hecho de que exista ese tipo de empresas invalida las opiniones en las redes sociales. Y eso es algo que debemos tener presente cuando hablamos de las redes sociales. Son realmente inexistentes hasta cierto punto. Los estadounidenses son gente muy pragmática. Cuando ellos se dieron cuenta, después de el derribamiento, el ataque a las Torres Gemelas, que sus periodistas estaban afectados psicológicamente, ¿qué hicieron los gringos? Inmediatamente las universidades se pusieron a trabajar para enseñarles a los periodistas a identificar cuando tuvieran estrés postraumático. Estrés postraumático es lo que le da a uno por ver, presenciar o también escuchar el relato de un evento violento, que es nuestro trabajo de los periodistas. El personal de bomberos, el personal de salud, recibe capacitación para que el personal de emergencias en las clínicas recibe capacitación para que lo que les toca ver y vivir no los afecte personalmente. Los periodistas no. A nosotros nadie nos capacita sobre esa vaina. 2 años después de las Torres Gemelas, vinieron acá a Colombia y en el Hotel Tequendama hicieron unos estadounidenses dentro de un encuentro internacional relacionado, me imagino, con la seguridad de los periodistas, porque en ese momento Colombia era donde más periodistas mataban en el mundo. Pues vinieron de una universidad unas estadounidenses a darnos una conferencia y a empezar a capacitarnos, no para que pudiéramos superar el estrés postraumático, sino para que supiéramos y aprendiéramos a identificarlo. Ese paso es muy importante. Identificar si uno está afectado por el estrés postraumático para acudir a ayuda profesional, porque eso no se lo puede quitar uno solito, creo, ¿no? Entonces, creo que sí nos hace falta mucho trabajar eso seriamente desde las universidades, no sé. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, muchas gracias Constanza, Natalia, creo que quedan muy, pues muy claro los desafíos, las deudas, pero sobre todo los desafíos. Yo creo que es importante mirar de forma constructiva también cómo avanzar y cómo también seguir logrando que la censura y la autocensura no siga callando las voces de las mujeres periodistas. Muchas gracias.